Muy buenas, soy Adam Martín y quiero presentaros un tutorial anexo a mi tutorial sobre materiales donde voy a explicar cómo funciona el Slate Material Editor. Estoy haciendo estos tutoriales independientes porque para seguir bien el tutorial sobre materiales es necesario conocer el funcionamiento de este editor de materiales, pero como supongo que la mayoría de vosotros ya lo sabe usar perfectamente, pues voy a hacer este tutorial solamente para aquellas personas que todavía no lo saben utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente en este editor de materiales lo que tenemos sería esta zona de aquí donde vamos a desarrollar nuestros materiales. Ahora vais a ver cómo. Tenemos un navegador, tenemos una pestaña donde están las opciones de nuestro material y a la izquierda tenemos los mapas y los materiales. Aquí tenemos una serie de opciones que nos van a servir pues para coger un material de la escena, por ejemplo, para aplicar un material a la escena, para borrar un material, etcétera, o para no mostrar algunas de las partes del editor de materiales. Entonces, ¿cómo podemos empezar a crear un material utilizando este editor de materiales? Lo primero que quiero explicaros, como este tutorial está pensado para principiantes, la diferencia que hay entre materiales y mapas. Fundamentalmente nosotros tenemos tres tipos de cosas en este editor de materiales. Tenemos materiales, tenemos mapas y tenemos controladores. Los materiales son lo que va a definir cómo se va a comportar la luz cuando entre en contacto con la geometría que tiene aplicado un material. En este caso yo tengo, por ejemplo, tres categorías diferentes, porque yo tengo dos motores de render, además de los materiales estándar de 3D Studio. Si yo despliego una de estas categorías, me aparecen una serie de materiales. Hay distintos materiales porque podemos usarlos para simular pues, distintos efectos. Nosotros vamos a centrarnos en este tutorial en los materiales de V-Ray. No va a ser un tutorial paso a paso, ¿de acuerdo? Este va a ser un tutorial donde yo quiero explicaros los conceptos fundamentales para que vosotros podáis comprender cómo se crea un material y a partir de ahí crear vuestros propios materiales. Entonces no vamos a ver todos y cada uno de estos materiales, ¿de acuerdo? Tenéis esa información en la página oficial de Chaos Group muy detallada. El que más vamos a utilizar nosotros es este, el V-Ray Material. Como veis, cuando nosotros lo arrastramos aquí a nuestra pantalla de trabajo, pues ya tenemos el material creado. Fijaros que nosotros podemos hacer zoom, podemos acercarnos, etc. Y aquí arriba a la derecha nos ha aparecido un pequeño mapa de lo que tenemos en nuestra escena. Si yo creo, por ejemplo, otro material, veis que aquí aparecen ahora dos, entonces yo puedo navegar por la escena de forma mucho más sencilla. Este material, fijaros, nosotros cuando le damos doble clic nos aparece resaltado con esta línea discontinua y aquí tenemos acceso a todas las opciones de este material. Estas opciones, como os he dicho antes, pues nos van a permitir controlar lo que va a pasar cuando la luz entre en contacto con la geometría a la que apliquemos este material. ¿Cómo aplicamos este material? Pensad que normalmente yo trabajo con dos monitores, o sea que trabajar con un solo monitor y este editor de materiales a veces es un poco engorroso. Pues porque, por ejemplo, para aplicarle a un objeto un material, pues tengo que hacerlo más pequeño, tengo que seleccionar el material, seleccionar el objeto y darle a este botón de aquí arriba. También podría pinchar en la bolita de salida y arrastrarla al objeto que a mí me interesa, por ejemplo a este y a este. Una vez que tenemos asignado nuestro material en la escena, nos aparece indicado en 3D Studio con estas esquinas. Estas esquinas, cuando están de color blanco, significa que este material está aplicado al material que tenemos seleccionado. Yo ahora tengo seleccionado el Buda y por eso las esquinas aparecen en color blanco. Pero si no tengo seleccionado ese objeto, las esquinas aparecen en gris. Esto significa que el material está en la escena, pero no en el objeto que yo tengo seleccionado, ¿de acuerdo? Principalmente tenemos, como podéis ver aquí, una serie de parámetros de entrada y un parámetro de salida. Podemos establecerle, por ejemplo, el color difuso. Podemos establecerlo directamente con un color que ya está dentro del propio material, o podemos introducirle esa información utilizando mapas. En los mapas pasa igual que pasaba con los materiales. Tenemos tres tipos diferentes. Los estándar, que ya vienen con 3D Studio, los de Corona en mi caso, y los de V-Ray. Dentro de los mapas podemos hacer tres categorías fundamentales. Tendríamos los mapas que son texturas, que nosotros los crearíamos utilizando este iconito de aquí, de bitmap, por ejemplo. Podríamos arrastrarlo a nuestra ventana.
y nos aparecería la posibilidad de seleccionar un mapa. Por ejemplo, pues vamos a ver, este de ladrillos. Y ya tendríamos aquí, en nuestra área de trabajo, un mapa. Tenemos también materiales procedurales, que son mapas que crean una textura utilizando algoritmos que genera el ordenador, ¿de acuerdo? Entonces podemos crear texturas sin tener una textura, simplemente pues con cálculos matemáticos. La ventaja que tienen, por ejemplo, los mapas procedurales es que es mucho más sencillo crear, por ejemplo, superficies muy grandes sin que se note la repetición de la textura. Cuando utilizamos una textura, si la textura no está bien creada, es muy posible que si tenemos que repetir esa textura 10 veces, por ejemplo, en un suelo o en una pared, visualmente se note la repetición. El inconveniente de los mapas procedurales es que no tienen el nivel de detalle o la aleatoriedad o las imperfecciones que ocurren en el mundo natural. Como están generados por ordenador, pues tienen un carácter generalmente artificial. Aunque se pueden hacer cosas realmente increíbles con mapas procedurales, esa suele ser la diferencia que hay entre los dos. Y un tercer tipo de materiales que nosotros podemos crear, dejadme poner este aquí para que tengáis la referencia de los dos. Un tercer tipo es lo que podríamos llamar mapas de utilidad. Por ejemplo, podemos crear mapas que nos van a permitir, como el mix, mezclar otros dos tipos de mapas. O el composite, que nos va a permitir pues mezclar muchísimos materiales, como si estuviéramos usando un mini Photoshop. O un color correction, que nos va a permitir corregir el color de un mapa. Básicamente esos son los tres tipos fundamentales de mapas que tenemos en este editor. Y luego tenemos los controladores. Los controladores tienen mucha utilidad cuando estamos hablando de animación. Nosotros los podemos usar, ya lo veremos un poco más adelante, para facilitarnos algunas tareas dentro de nuestro editor de materiales. Simplemente nos permiten pues añadir controladores a varios parámetros, los vamos a ver después. Aquí a la izquierda veis que tenemos los materiales, los mapas, los controladores y luego una pestaña donde nos aparecen todos los materiales que tiene nuestra escena, ya sea porque están aplicados o porque están aquí en este área de trabajo. Y tenemos lo mismo que teníamos en el editor estándar, que son pues las bolitas de muestra. Nosotros podemos guardar, por ejemplo, un material en estas bolitas de muestra y quedaría pues aquí almacenado. Si nosotros borramos aquí en nuestra área de trabajo este material, seguiría estando aquí y lo podríamos sacar cuando quisiéramos. También podemos organizarnos creando pues nuevas pestañas. Por ejemplo, yo puedo crear una pestaña, imaginaros, para mis metales. Y cuando cree metales, pues todos mis metales los crearé en esta pestaña. Puedo crear otra pestaña para plásticos, por ejemplo. Y cuando cree plásticos estarán en esta pestaña. Es una manera de organizarse, ¿de acuerdo? Vamos a borrarlos porque nosotros estamos trabajando con una escena muy sencilla. Vamos a ver cómo podemos combinar estos mapas pues para hacer cambios en nuestro material. Fijaros que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos en nuestro material un parámetro que tiene esta cajita, eso significa que puede ser mapeado o que podemos usar un mapa para controlar este valor. Fijaros que yo la reflexión, en este caso, por ejemplo, la reflexión de mi material V-Ray la puedo controlar con un valor de color o la puedo mapear, por ejemplo. Vamos a mapearla, en este caso, con un mapa procedural que lo que hace es que genera checker maps, que son cuadraditos. Si hago doble clic en el mapa, pues me aparecen las opciones del mapa y le puedo dar, por ejemplo, un tiliado, vamos a ver, de 10 por 10, de manera que tengo más cuadraditos, o de 5 por 5. Si yo mapeo con este mapa la reflexión de mi material V-Ray, lo que estoy diciéndole al material V-Ray es que en las partes donde tengo la parte blanca sea 100% reflectante, porque el blanco es equivalente al 100%, y las partes donde tengo negro sean 0% reflectantes. Vamos a ver lo que pasa si yo mapeo el reflejo. Fijaros que puedo arrastrarlo aquí a esta bolita de entrada, o también puedo arrastrarlo, por ejemplo, a cualquier parte de aquí. Si lo arrastro a cualquier parte, me aparece una lista donde yo le puedo decir dónde lo quiero introducir. Y también lo podría arrastrar directamente a la cajita en las propiedades. Una vez que yo mapeo ese parámetro, fijaros lo que ocurre. Voy a quitar Fresnel para que se vea mejor. Hay zonas de mi mapa que tienen una reflexión del 100% y otras que tienen una reflexión del 0%.
Como yo estos dos colores los puedo cambiar, por ejemplo, podría decirle que lo que quiero es una reflexión en realidad de 128, que es el 50%, en las zonas, en estas zonas, y en las otras zonas vamos a poner que quiero, pues, no sé, este color gris. Entonces, fijaros que yo puedo mapear la reflexión utilizando este mapa. No solo puedo mapear la reflexión, puedo mapear cualquier cosa. Sé que estos conceptos son extremadamente sencillos y que la mayoría de vosotros los conoceréis, pero mi objetivo es principalmente ese: dar un repaso a estos conceptos y que las personas que no tienen mucha idea de lo que estoy hablando empiecen a comprender estos conceptos fundamentales. Vamos a ver este ejemplo en nuestra escena. Dejadme ocultar este señor. Y le vamos a aplicar a nuestro plano, es un plano normal, le vamos a aplicar nuestro material. Para que se vea bien vamos a dejar esto, por ejemplo, con pocos cuadraditos y vamos a decirle que haya unas zonas donde va a haber 0% de reflexión y otras donde va a haber 100% de reflexión. Se lo aplicamos a nuestro mapa y hacemos un render. Y fijaros que tenemos mapeada la reflexión. Las partes donde tenemos el negro tienen 0 reflexión, las partes donde tenemos el blanco tienen 100% de reflexión. Podemos utilizar, en lugar de un mapa procedural, podemos utilizar una textura. Por ejemplo, esta textura de ladrillo. Si nosotros mapeamos con esta textura de ladrillo, vamos a analizar la textura para explicaros lo que estaría pasando aquí. Hay zonas en esta textura que son de color prácticamente negro. Luego, esas zonas tendrán una reflexión del 0%. Estas zonas grises pues tendrán una reflexión variable. Cuanto más blanca sea la textura, más reflejos tendremos. Vamos a ver lo que ha pasado. Vamos a hacer un render. Y veis lo que se estaba diciendo, que hay zonas con más reflejo que otras zonas que tienen casi 0% de reflejo. Este tipo de mapeado no solo se lo podemos aplicar a la reflexión, por ejemplo, se lo podemos aplicar al difuso. Y vamos a desactivar la reflexión para que podamos ver el difuso. Se lo aplicamos al canal difuso y entonces cuando hagamos nuestro render, pues nuestro material tendrá ese color. También se lo podemos aplicar, por ejemplo, al glossiness. Vamos a utilizar para este caso pues otro material. Vamos a ver, por ejemplo, este procedural que tenemos aquí. Se lo vamos a meter en Reflection Glossiness. Vamos a activar una reflexión para que el glossiness tenga algún sentido y vamos a hacer nuestro render. Y fijaros que al mapear el glossiness, pues las zonas donde mi mapa es blanco, tengo un glossiness de 1. Y las zonas donde mi mapa es negro, tengo un glossiness de 0. Por eso aquí podéis ver que hay unas zonas que tienen reflexión perfecta y otras que apenas tienen reflexión, como si hubiera una especie de charcos de agua. En lugar de esto, pues podría usar cualquier cosa. Vamos a usar el checker para que se vea más claro. Fijaros que tenemos las zonas donde hay un glossiness de 1 y las zonas donde hay glossiness 0 y glossiness 1. Entonces, fijaros cómo esto es lo que nos permite controlar todos y cada uno de estos parámetros que tienen una cajita, utilizando como datos de entrada, en lugar de un valor uniforme para todo el material, un mapa. Es muy sencillo, pero esto lo podemos complicar de maneras increíbles. Por ejemplo, fijaros en el caso de checker, yo tengo dos colores, un color negro y un color blanco, pero puedo sustituir uno de ellos por una textura. Por ejemplo, puedo arrastrar aquí o puedo arrastrar aquí a la bolita de entrada. Y fijaros que entonces lo que tengo es esto otro. Tengo zonas completamente negras, o sea, con glossiness de 0, y en las otras partes tengo una textura. Si yo renderizo esto, fijaros lo que ocurre. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo podemos llevar a límites insospechados. Vamos a ver los ejemplos quizás más comunes. Por ejemplo, a partir de ahora, si veis aparecer de aquí de la izquierda un mapa o aparecer un mapa de la nada, es porque yo tengo aquí mi navegador y desde allí arrastro los mapas para no tener que estar arrastrando el bitmap, buscando la ruta y así vamos un poco más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer con el mapa Mix, que es un mapa muy utilizado? Mapa Mix nos permite, por ejemplo, combinar dos colores. Vamos a poner colores muy llamativos para que se vea muy bien el resultado. Vamos a combinar dos colores, ¿siguiendo qué criterio? Pues utilizando o una mezcla uniforme, que puede ser el 50% de verde sobre rojo, o en lugar de eso podemos utilizar un mapa. Por ejemplo, podemos utilizar un checker, un mapa procedural. Lo tendríamos que introducir aquí y entonces lo que tenemos es la combinación de esos dos colores utilizando una máscara.
Las partes blancas están utilizando este color y las partes negras este otro color. Si en lugar de un mix, por ejemplo, utilizamos una textura, vamos a utilizar una textura que tiene este aspecto, es una textura de suciedad. Fijaros lo que tenemos, pues estamos mezclando el verde en las zonas blancas y el rojo en las zonas negras. Pero esto todavía lo podemos complicar mucho más. Vamos a hacerlo como se hacía antiguamente y luego os explico pues, cómo lo podemos hacer ahora más rápido. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos un mix. Y para este mix vamos a utilizar, por ejemplo, esta textura. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar dos colores muy llamativos otra vez, el rojo y el verde. Y los vamos a mezclar utilizando este mapa. El resultado de esta mezcla, por ejemplo, vamos a introducirlo en el color 1. Y vamos a mezclarlo con un tercer color, por ejemplo azul, utilizando una nueva máscara. Esto antiguamente se trabajaba mucho así y lo podemos repetir hasta el infinito. Podemos el resultado de estas dos mezclas, por ejemplo, meterlo aquí en el mapa 1 y en este caso utilizando un checker, por ejemplo, vamos a mezclarlo con otro color, que puede ser, pues no sé, este de aquí. ¿De acuerdo? Así podríamos seguir indefinidamente. Afortunadamente, esto se ha simplificado mucho porque ahora tenemos un mapa que se llama Composite, que es este de aquí, que nos permite crear capas, lo cual facilita mucho esta tarea. Por ejemplo, yo puedo crear, fijaros, vamos a crear una especie de material. Imaginaros que yo quiero mezclar este mapa, esta textura, con, por ejemplo, esta otra textura. Si yo pongo en la capa 2 esta textura, evidentemente, pues está por encima de la anterior, luego no veo nada. Pero puedo utilizar modos de fusión, como tenemos en Photoshop, ¿de acuerdo? Para mezclar las dos texturas. O, si lo prefiero, puedo hacer algo parecido a lo que hacía con Mix, añadiéndole a la capa superior, en este caso la capa 2, una máscara. Esa máscara puede ser cualquier cosa. Yo estoy utilizando un mapa, pero podría ser, por ejemplo, un mapa procedural. Entonces veis que podemos obtener el mismo resultado que obteníamos antes. Si yo sigo aquí añadiendo, por ejemplo, texturas, en la capa 3, pues ahora en lugar de utilizar una máscara, por ejemplo, quiero que esta capa se mezcle al 33% sobre las dos anteriores, o al 50%. Y además quiero que se mezcle en modo multiplicar. Entonces vamos haciendo combinaciones para obtener mapas mucho más complejos. Pensad que cuantas más texturas y mapas utilicemos a la hora de crear nuestro material, más va a tardar el proceso de render, ¿de acuerdo? Esto no es gratuito. Nosotros aquí podemos ahorrarnos la molestia de ir a Photoshop y crear nuestra textura, pero estamos pagando un precio, que es que el render va a ser más lento. No mucho más, pero sí va a afectar a nuestros tiempos de render, ¿de acuerdo? Lo ideal de cara a optimizar nuestros tiempos de render es que nuestros materiales sean lo más sencillos posibles, o sea, que tengan la menor cantidad de mapas y la menor cantidad de controladores posibles. No obstante, al principio, cuando estáis aprendiendo a utilizar esta herramienta o si no estáis muy familiarizados con ella, os recomiendo todo lo contrario. Que os pongáis como meta a hacer materiales muy complejos, con algún handicap incluso. Pues por ejemplo, vamos a simular un material utilizando solo el mapa Noise o solo usando el mapa Smoke. De esa manera vais a poder generar mapas muy complejos, comprender mucho mejor cómo funcionan los distintos nodos y llegar a un nivel más avanzado en el uso de esta herramienta. No obstante, nosotros vamos a seguir utilizando este editor en toda la serie sobre materiales, de manera que progresivamente iréis aprendiendo técnicas más avanzadas. Pero pensad que, por ejemplo, yo aquí tengo un material, que es un material, es un metal, que ni siquiera es un material muy complejo, o sea, solamente está mapeada la reflexión, ni siquiera tiene canal difuso. Y fijaros que es un material con un montón de nodos. Este es un material tremendamente ineficaz, ¿de acuerdo? Vuestro objetivo debería de ser, si lo que estáis buscando es aprender a utilizar la herramienta, pues sí, podéis complicar la ecuación y añadir un montón de mapas, un montón de controladores para aprender cómo funcionan. Pero una vez que ya queráis hacer un material listo para producción, os digo, esto no tiene ningún sentido y lo único que va a hacer es que vuestro render tarde mucho más tiempo. Por ejemplo, toda esta parte de aquí de mi material, todo este pedazo, podríamos renderizarlo en una textura con Render to Texture y sustituir todo este árbol de aquí por una sola textura. Y eso iba a tardar muchísimo menos.
Entonces, pensad que el objetivo no es hacer el mapa más complejo del mundo, sino hacer el mapa más eficiente y que mejor o más realista que podamos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, de momento, como esta es una pequeña introducción donde no vamos a entrar en grandes detalles sobre cómo crear un tipo de material u otro, vamos a darla aquí por finalizada. Voy a seguir subiendo material en la medida en la que pueda, porque la verdad es que ahora mismo estoy bastante ocupado, pero voy a intentar darle mucha prioridad a los tutoriales, ¿de acuerdo? Entonces voy a intentar, pues, semanalmente generar nuevo contenido. Ahora viene toda una serie de tutoriales sobre materiales. Ya os adelanto que, pues, si ya habéis visto otros de mis tutoriales y estaréis acostumbrados, tienen mucha teoría, porque para mí es lo más importante. Pero también vamos a ver casos puntuales donde veremos cómo crear un tipo muy concreto de material o por qué creamos los metales de una manera, los dieléctricos de otra manera y cómo utilizar algunas herramientas avanzadas en la creación de materiales. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.